escuchando Medicina de Brujas. Somos Florizán, creadoras de la Escuela de Salud Ronda Lunar, el lugar de las brujas científicas. Apretá a seguir, así nos ayudás a seguir creando y te enterás todas las novedades. Nos enseñaron que menstruar duele, pero hay dolores que no son normales, ni deberían ser parte de nuestro ciclo menstrual ovulatorio, sino que más bien son una señal que nos están dando el cuerpo. Hoy vamos a hablar de endometriosis, un diagnóstico que es frecuente, que está muy invisibilizado y muchas veces normalizado. La OMS dice que aproximadamente, escucha este dato, 190 millones de mujeres en edad reproductiva, o sea, el 10%, tiene endometriosis. Bueno, dato así impresionante, ¿no? O sea, es algo que es muy frecuente. Y actualizando la información para este episodio, lo que vimos es que suele haber un retraso en el diagnóstico, ¿no, amiga? Sí, a mí cuando estábamos haciendo esta investigación me re sorprendió porque la misma OMS dice que hay un retraso en el diagnóstico de esta condición de entre 4 y 12 años. Y nos preguntamos por qué, ¿no? Y acá estos son datos globales de todo el mundo de la OMS, entonces uno podría decir, bueno, sí, porque hay personas que tienen menor acceso al sistema de salud, a un diagnóstico, pero no, esto sucede también en los países más desarrollados. ¿Por qué? Precisamente por esto que acabas de decir, amiga, porque nos han dicho que menstruar duele, que si te duele, aguantate, o estás loca, o no te debe doler tanto como lo que me estás diciendo. Entonces, no se jerarquiza el síntoma de dolor, entonces se investiga menos, ¿sí? O directamente vamos de, si tenés ciclos menstruales dolorosos, toma anticonceptivos. Lo mismo que si tenés ciclos menstruales irregulares, todo se arregla con anticonceptivos, todos los síntomas relacionados al ciclo, ¿no? Y también, vamos a ser sinceras, es una condición que a veces cuesta un poquitito diagnosticarlo. Ahora lo vamos a ir viendo a lo largo del episodio. Pero por eso también quisimos hablar de esto, porque hay que pensarlo, hay que sospecharlo para poder ir a diagnosticarlo, porque es una condición un poco compleja que no se trata igual que el resto de las cosas. Entonces es muy importante llegar a este diagnóstico. Entonces, amiga, ¿querés contarnos un poquito qué cosas deberían alertarnos o deberían hacernos sospechar para pensar en endometriosis? Sí, primero, antes que nada, como arrancamos el capítulo contando, si tenés dolores menstruales intensos, si tenés sangrados menstruales muy abundantes, si tenés, por ejemplo, dolor en la pelvis crónico que no desaparece al finalizar tu ciclo menstrual, si te está costando quedar embarazada o te diagnosticaron trastornos en tu fertilidad, o si tenés distensión abdominal, todos esos pueden ser signos de endometriosis, no los normalicemos. La endometriosis además puede afectarte el goce, puede afectarte el placer en tus relaciones sexuales, puede afectarte, mirá, o sea, qué amplio el abanico, ¿no? Puede afectarte cómo vas al baño a hacer caca, puede afectarte cómo haces pis. Además, puede repercutirte, por supuesto, si estamos hablando de todo lo anterior, en tu salud mental, ¿sí? Porque ya sabemos que las emociones y nuestra salud mental no está desconectada de todo lo otro que nos pasa, ¿no? Entonces, lo que sabemos, por ejemplo, es que puede causar ansiedad e incluso depresión. Así que mira si no es importante sospecharla, ¿no, amiga? Absolutamente. A mí me gusta, ya me conocen, siempre preguntarme el porqué de las cosas. Y entonces me gustaría ahora contar un poquito qué es la endometriosis para poder entenderlo, ¿sí? Porque no, a mí me gusta usar la palabra enfermedad, pero es una condición que tiene una particularidad muy rara. Es el endometrio es la parte que recubre nuestro útero por adentro. Sería como si fuese la parte de adentro de la boca, pero adentro del útero. Es lo que se engruesa todos los ciclos y sale hacia abajo en forma de sangre cuando menstruamos, ¿no? Este tejido endometrial no se sabe todavía por qué, a veces puede salir del útero para otros lugares.
y puede aparecer en los ovarios, en las trompas de falopio, pero también puede aparecer en la cavidad del abdomen, ¿sí? En la pelvis, y a veces en algunos otros lugares tan alejados como existe endometriosis en los bronquios, por ejemplo. Yo vi una vez una paciente hace muchos años. Durante muchos años no hubo ningún tipo de explicación a por qué pasaba esto. Lo que ahora se está creyendo y se sabe es que cierto movimiento de este tejido endometrial hacia otras partes del cuerpo puede ser normal y tal vez lo tengamos todas las mujeres, pero lo que sucede, que no es normal, es que ese tejido se implanta y crece en otro lugar. Y lo que sabemos ahora es que parte de nuestro tejido inmunitario tendría que barrer con eso y sacarlo de donde está. Entonces, fíjate qué importante, estamos empezando a hablar acá de que abajo de todo esto hay una inmunidad alterada, una inmunidad que no nos defiende de un tejido extraño que se implantó y por otro lado genera más inflamación y hace que eso crezca. Porque ¿por qué duele la endometriosis? ¿Por qué duele la pelvis o el abdomen o la menstruación? Porque eso está inflamado en exceso, ¿sí? Durante mucho tiempo se creía que era un desbalance de los estrógenos, que eran estrógenos en exceso, y hoy sabemos que no es solamente eso, que los estrógenos son una parte, pero que la inflamación, el estado proinflamatorio que excede al útero, que implica todo el cuerpo, es una de las causas fundamentales, ¿sí? Y una cosa súper importante es que cuando hablamos de inflamación, ya sabemos, si nos venís escuchando hace tiempo, ya sabés, porque lo hemos dicho en casi todos los episodios, es que cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de intestino, ¿sí? Porque uno de los principales lugares donde se genera la inflamación sistémica es en una mala digestión, es en una permeabilidad intestinal aumentada, que hace que parte de las bacterias intestinales, de algunas que sobre todo no deberían estar ahí, que se llaman lipopolisacáridos, pasen a la sangre y generen inflamación en todo el cuerpo, ¿sí? Esta inflamación a la vez hace que tus estrógenos se desbalanceen, ¿sí? Y acá tenemos la causa de este trastorno, que es una compleja interrelación entre un exceso de estrógenos y un exceso de inflamación. Y la otra cosa que sabemos ahora también es que la hormona que contrabalancea a los estrógenos es siempre la progesterona, ¿sí? Entonces también se ha descubierto en los últimos años que hay algunas alteraciones en los receptores de progesterona que vienen a cerrar este ciclo, ¿sí? La verdad es que con todo esto no quiero abrumarte ni nada, pero me parece que es importante saber qué es lo que está implicado, porque así vamos a poder entender de dónde vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿sí? Y toda esta es la mirada que nuestra ciencia actual tiene ahora, pero nosotras, enamoradas de la Ayurveda como somos, ya sabíamos de esto algunas cosas hace unos cuantos años con esta mirada de Ayur. ¿Querés, amiga, compartir un poquito? La mirada de la Ayurveda es espectacular porque, digamos, es como muy loco pensar que hace 5.000 años atrás esto estaba descrito, ¿no? Si bien me parece como muy interesante porque ya sabes, si nos escuchaste hasta acá, que nos encanta integrar la ciencia actual con la mirada más ancestral, pero a mí lo que me flashea es como decir cómo lo describieron así con tanta precisión, ¿no? Y para mí, lo que trae la Ayurveda de maravilloso, más allá de poder entender lo que nos pasa, es también poder individualizar, que es justamente lo que la medicina convencional no hace. Primero, no sos un diagnóstico, no te llamas endometriosis. Tenés una historia, sos una mujer a la que le pasan cosas. Y segundo, si tenés esta condición hoy, ¿no? No sos, sino que la tenés hoy, lo que queremos decirte es que no es igual para todas. No te va a sorprender esto que te estoy diciendo. Azure, si bien esto lo justifica, tiene pruebas para decírtelo. ¿Por qué trae esta Ayurveda de poder como individualizar y decirte no es igual para todas la endometriosis, ¿sí? Porque Ayur lo describe de una forma que vamos a intentar sintetizarlo, que pero por supuesto daría para, ¿no es cierto, amiga? Para masterclass más adelante, pero por supuesto vamos a intentar hacer lo que nos gusta, que es traerlo en lenguaje cotidiano, en forma simple, ¿sí? Ayur lo que dice es que en la endometriosis hay desbalances, ¿sí? O excesos de los tres elementos que nos constituyen, ¿sí?
Entonces, Ayurveda, si venís escuchando los episodios anteriores, lo que trae es esta mirada de los elementos que están en la naturaleza, en nuestras corporalidades, y que cuando esos elementos se regulan, pueden darnos síntomas en formas variables. Esos 3 elementos que los vamos a sintetizar acá son aire, fuego y tierra. En la endometriosis estos 3 elementos coexisten, pero el diferencial que nos trae Ayur es que depende cuál de esos elementos esté predominando, qué es lo que te va a pasar a vos, ¿sí? Porque seguramente si vos tenés endometriosis o tenés alguna amiga que la tiene, vas a ver que quizás no son los síntomas iguales a otra compañera. Bueno, Ayur te explica claramente esto, ¿no? Que los 3 elementos pueden estar involucrados, pero justamente lo que vemos es el diferencial de que algún elemento puede estar sobre los otros y esto va a dar síntomas particulares y esto nos va a dar un abordaje de cómo tratarlo particularmente, ¿sí? Por eso es esta diferenciación. Entonces, si lo que predomina en tu endometriosis es el elemento aire, el aire cuando se desordena lo que nos trae es movimiento desordenado, torbellino, por no decir huracán. Entonces, lo que vamos a tener en este movimiento alterado justamente es lo que llamamos menstruaciones retrógradas y el síntoma cardinal es el dolor que mencionaba antes, ¿no? Es lo que más predomina. Cuando nos predomina el elemento fuego, lo más importante, por supuesto que también puedes tener dolor, ¿no es cierto? Pero lo que suele predominar, y a veces están juntos, ¿no? Pero lo que predomina con el fuego son los sangrados excesivos y lo que llamamos inflamación, ¿sí? Lo que llamamos, ya vimos que la inflamación es sistémica, ¿sí? Pero cuando predomina el elemento fuego, esta inflamación, te juro que la conoces y sabes de qué se trata y la percibís cada día de tu vida. Y cuando nos predomina el elemento tierra, que insisto, pueden coexistir, pero a veces tenemos predominio de algunos sobre otros, la tierra lo que trae es crecimiento de los tejidos. Entonces, cuando aparecen tejidos que están engrosados, la tierra trae todo lo que es lo sólido, ¿no? Lo quístico, lo fibroso, ¿no es cierto? Que suele ser tan común en la endometriosis. Bueno, se explica desde el lenguaje y la cosmovisión ayurveda como un elemento tierra en exceso, ¿sí? ¿Agregarías algo más a esto que estoy trayendo? Sí, yo diría que además del conocer los elementos, otra de las maravillas que Ayur me trajo a complementar mi mirada médica, que para mí fue una gran revelación, porque de esto no se hablaba cuando lo estudiamos, fue el concepto de la acumulación de toxinas. En Ayurveda hay una palabra que se llama ama, que dice que cuando por mala digestión, por mal funcionamiento, se acumulan sustancias tóxicas en el cuerpo, eso es la raíz de una buena parte de las enfermedades. Y en la endometriosis está muy presente. Y a mí me encanta este paralelismo, esta homología, porque lo que acabo de decir antes es que lo que dice la ciencia hoy es que buena parte de la causa de la endometriosis es esa inflamación producida por una alteración de la digestión, un aumento de la permeabilidad intestinal y la acumulación de toxinas que van a dar esa inflamación. Entonces, esto lo que nos trae es la posibilidad de entender que no hay manera de tratar la endometriosis con una mirada integrativa ayurvédica sin individualizarlo de acuerdo al síntoma predominante y siempre deberíamos incluir en el tratamiento una depuración, algo que limpie, un detox. Y así es como encaramos nuestro detox hormonal, que no es un programa específico para el tratamiento de endometriosis, sino para todas las condiciones relacionadas a nuestras hormonas, pero está planteado así, con plantas medicinales por síntomas y con un proceso depurativo, donde nos vamos a invitar, nos vamos a acompañar a hacer una reducción de todo eso que nos intoxica. Y acá se ve una coherencia profunda en el entendimiento, en integrar ciencia con mirada ancestral y en ir a resolverlo desde ese punto. Porque si no, estamos emparchando, estamos poniendo parches, estamos tratando desde afuera, no desde adentro. Y también aprendimos con Ayur que la única manera de sanar de verdad es ir a buscar la raíz y a tratar desde ahí, ¿no? Porque una cosa que es interesante es que los tratamientos que propone la medicina occidental han ido variando un poquito porque hace unos cuantos años tenías endometriosis y lo que hacían eran te operaban, te abrían la panza y te sacaban ese tejido extra que estaba ahí, ¿sí? Pero eso no siempre era una buena solución porque atrás de cualquier
de cualquier cirugía viene después una cicatriz y después eso a veces no solucionaba del todo, sino que empeoraba, y lo que se vio también es que la endometriosis puede tener muchas recurrencias. Cuando hablamos de patologías crónicas y sobre todo inflamatorias, si no solucionamos la base, el problema va a volver, ¿no? En los últimos años lo que apareció fue un tratamiento hormonal que, si vos nos estás escuchando y tenés endometriosis, posiblemente ya te lo hayan indicado, que es el Dienogest. El Dienogest es un progestágeno, es decir, es un análogo sintético de la progesterona, es decir, que viene a equilibrar ese desbalance de los estrógenos. Pero está actuando solo sobre los estrógenos, no está actuando sobre la inflamación ni sobre todo lo demás que vimos, ¿sí? Entonces, con mirada integrativa, siempre lo que vamos a proponer es ir, como decía antes, a la raíz. Vamos a reducir la carga de toxinas a la que estamos expuestas y vamos a ir a depurar y a limpiar esos tejidos cuando ya están inflamados, ¿sí? Y ahí tenemos un sinfín, un abanico maravilloso de herramientas para empezar a trabajar desde esta raíz. ¿Cuál elegirías vos, amiga, para empezar a describir? Bueno, varias, ¿no? Primero, antes de contarte algunas herramientas que nos parecen claves, ¿no? Para acompañar, yo pensaba, cuando empezamos a pensar en este capítulo y qué íbamos a traer, ¿no? Porque hay mucho, entonces siempre tratamos de seleccionar y filtrar lo que nos parece más relevante. Pensaba qué interesante sería como que todas las ginecólogas o los ginecólogos tengan esta mirada, ¿no? Y que no se reduzca solo a una Ay, sí, por medicación, sino que favor. podamos trabajar en conjunto a favor de la salud de las mujeres. Nos parece muy, muy clave. Así que si no tenés endometriosis, pero sos profesional de la salud, sos médica generalista o ginecóloga y acompañás a otras mujeres, bueno, abrir ahí la mirada porque hay mucho para hacer y hay mucha experiencia en que esto verdaderamente funciona y es espectacular. Y si no tenés vos endometriosis y no sos profesional y tenés alguna amiga que lo tiene, por favor compartir este episodio porque, bueno, creemos que va a ser de mucha ayuda. Y bueno, y ahora sí te voy a contar algunas herramientas que nos parecen fundamentales y que verdaderamente funcionan. La primera, y antes que nada, alimentación. Alimentarnos es algo que ya sabes, hacemos todos los días. Y como vos decías, amiga, si la causa, una de las causas que tenemos bien claras es la permeabilidad intestinal y todos los mecanismos inflamatorios, bueno, vayamos ahí con la inflamación, con la alimentación, ¿no? A desinflamar y, por supuesto, a reducir toda esta permeabilidad intestinal, esta disbiosis, y para que no sobrecargue el hígado, también para depurar el hígado, ¿no? De todas las toxinas. Entonces, fundamental, fundamental, y por eso en nuestro detox hormonal hacemos mucho hincapié sobre esto, ¿no? Cómo ir a reducir, cómo tener un plan de acción concreto para reducir todos los tóxicos de los ultraprocesados, ¿no? Y por eso traemos tanta data y tanta info, porque por supuesto que sabemos que esto a las hormonas no les gusta nada, la forma de alimentarnos que tenemos en la vida moderna. Así que tengas o no endometriosis, la alimentación es clave para ordenar todos los procesos ginecológicos y hormonales, ¿sí? ¿Qué otro se te ocurre, amiga? Así pimponeamos. Yo diría que la otra cosa que no nos puede faltar en la lista de cuidar a nuestras hormonas, porque ya sabemos que es de lo que más daños le hace, son los disruptores endocrinos. Si nos venís escuchando, ya venimos hablando de esto en varios episodios, lo hablamos en el anterior de ciclos irregulares, lo hablamos también en el de protectores solares con Marina de Elena Low Tox. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas externas que entran al cuerpo y van a hacer que nuestras hormonas se procesen mal, ¿sí? Que se acumulen estrógenos y también que tanto los estrógenos como la progesterona no puedan interactuar bien con sus receptores y realizar la acción que tienen que hacer. Fíjate que dijimos que una de las causas de endometriosis es que Sí. se sabe ahora que la progesterona no puede actuar bien porque no interactúa con los receptores. Así que ir a chequear los disruptores endocrinos que tenemos alrededor y empezar de a poco, a la medida de la posibilidad de cada una, por donde cada una pueda y en la medida del aquí y ahora, empezar a reducirlos. Estos disruptores endocrinos, no me quiero extender, pero están en los plásticos, en el teflón, en la industria cosmética. En nuestro detox tenemos un día, le dedicamos un día especialmente a aprender bien cuáles son y a ver cómo reducirlos y cómo empezar a reemplazarlos.
pero ponételo ahí en tu lista de cuidados En la agenda, sí, hormonales. sí. Si tenés endometriosis, sin dudas, pero si tus hormonas te están dando algún signo por otro lado, también. Fundamental, fundamental. Eh, Algo que es imprescindible como tercer punto, más que considerar, debería estar como, ¿no? Como ahí muy, muy presente, porque si estamos hablando de desequilibrios hormonales, pérdida intestinal, inflamación crónica, bueno, algo que le tenemos que poner negrita y doble clic es a una planta medicinal aliada, que ambas dos tenemos mucha experiencia en acompañar procesos de endometriosis con esta planta, que es la cúrcuma, ¿sí? La curcumina, que es uno de los activos fundamentales de la cúrcuma, para mí es un golazo de media cancha para la endometriosis. ¿Por qué? Porque ante todo la curcumina tiene acción antiinflamatoria. Punto. Comprobadísimo. O sea, no lo voy a discutir. Lo voy ahí esto está comprobadísimo, la acción antiinflamatoria de la curcumina, o sea, disminuye la producción de prostaglandinas proinflamatorias, y esto está remil estudiado, así que es fundamental si estamos pensando en los mecanismos que conducen a esto, ¿no? También la cúrcuma, en ensayos preclínicos, lo que se vio, y digo lo que podría ayudar a la endometriosis, es que tiene acción anti-angiogénica, ¿sí? Entonces, esto se vio más en modelos experimentales, pero la curcumina ayuda a disminuir la formación de nuevos vasos sanguíneos, a disminuir la vascularización de los implantes endometriósicos. Entonces, por supuesto que esto va a ayudar al proceso, así como también inhibe puntualmente, estoy explicando los mecanismos moleculares para que entiendas el porqué, la proliferación celular de las células endometriales que están en un sitio que no les corresponde, ¿no? También inhibe las señales de crecimiento celular, disminuye el tamaño y el número de implantes. Por supuesto, esto es en modelo experimental, sería interesante que la ciencia luego lo compruebe en humanas, pero ya sabes que no nos vamos a quedar esperando a que aparezca el ensayo para tener el efecto beneficioso, porque además la curcumina tiene un gran poder antioxidante. Esto tampoco lo pienso discutir con nadie. La curcumina tiene un gran poder antioxidante, y todo esto, por supuesto, para la endometriosis, reduciendo el daño oxidativo a nivel local, es fundamental. Así esto que decías, amiga, de todo esto que contaste, que es hermoso, a mí me encanta, porque a mí me fascina saber el porqué de todo, que no hay todavía mucha evidencia científica de curcumina en endometriosis en humanas, pero mientras estábamos investigando para este episodio, sí encontré ahí algo muy interesante, que es 2025, así que bastante recién salidito del horno, un ensayo en un grupo chico de mujeres, creo que eran 60 u 80, que para los fines científicos es poco, pero hicieron algo muy interesante. Eran todas mujeres que tenían endometriosis en grado 2 o 3 y que ya venían tomando Dienogest, ¿sí? Esto a mí me pareció interesante, la integración. Entonces, a estas mujeres, a una mitad le dieron curcumina y a otra mitad no le dieron nada. ¿Y qué se encontró? Fue súper interesante que las mujeres que combinaron, que sumaron curcumina, al final de las 8 semanas que duró el estudio, dijeron que habían reducido mucho su dolor. Mira qué importante. Y la otra cosa re importante es que habían tenido mejores resultados en una escala que medía satisfacción sexual. Y sí, porque si te duele, qué placer vas a poder tener, ¿no? Total. Así que bueno, total. Es un ensayo chiquito, todavía sería como el esbozo de lo que se va a venir y se va a ver seguro. Porque lo importante acá es esto también, es saber que no es una cosa u otra, no es o tomás el tratamiento que te indicó tu ginecóloga o vas por la vía natural. Se pueden integrar perfectamente sin ningún problema y con un beneficio adicional y extra. A mí eso me encantó. Hermoso, hermoso. Bueno, quizás si escuches este episodio, estamos en 2026. si escuchas este episodio y venís del futuro, puede ser que aparezcan más ensayos clínicos, pero como dijimos antes, no nos quedamos esperando a ver sino que, sumamos este recurso maravilloso, y como digo, sumamos, integramos, porque como decimos siempre, no se trata de estar enemistadas con la ciencia, sino todo lo que se puede hacer para integrar
está buenísimo y si te ayuda, dejemos de ser tan egoicos los profesionales y no tener el último grado de evidencia para, ¿no? O sea, y sabemos que es algo que verdaderamente desde todos los mecanismos que conocemos puede ayudar, why not, ¿no? Bueno, otras de las también, por supuesto, nosotras no estamos convencidas de que si bien la cúrcuma nos parece muy estrella para traer endometriosis porque iría a las causas, ¿no? Pero por supuesto, si hay síntomas que están molestando mucho, ¿por qué también no acompañarnos con el poder de las plantas medicinales para acompañarnos según el elemento que tengas como más presente, ¿no? Así que, por ejemplo, si lo que te está afectando el dolor, ya dijimos que la cúrcuma ayudaría con el dolor. Aclaro que la cúrcuma no es que la vamos a tomar solo cuando menstruamos, sino que deberíamos tomarla todos los días, ¿no es cierto?, para tener el efecto. Pero si de repente tenés un sangrado menstrual muy doloroso ese ciclo, sí también puedes acompañarte con plantas puntuales para ese momento también, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, plantas como la marcela o la manzanilla o incluso la melisa, que son hermosas para cuando tenemos dolores. Acá en la Patagonia tenemos una nativa que es el chilco, que es hermosa, que justamente se utiliza desde la medicina aquí de pueblos originarios para haciendo tisanas para acompañar los dolores. También, por ejemplo, si como dijimos, predomina el elemento fuego, hay plantitas como la bolsa de pastor, o para quien también está acá en la Patagonia, que crece ahí como yuyito por todos los caminos, es la vilanrama, que son plantas maravillosas para acompañarnos en los sangrados excesivos. Si les interesa, por supuesto, saber más sobre esto y que profundicemos sobre síntomas, bueno, podemos hacer otro capítulo, nos dejan en el comentario acá abajo en Spotify, que las leemos una por una. Y amiga, ¿qué otra cosa agregarías? Así no las quemamos, que ya ahí tenemos un montón con estos, Sí. cuatro ítems. ¿Sabes qué estaba pensando? Al inicio vos hablaste de que uno de los impactos de la endometriosis es como cualquier enfermedad crónica que nos duele crónicamente, que nos afecta nuestra calidad de vida, es el impacto en la salud mental, ¿sí? La ansiedad, la depresión que generan las patologías crónicas, los dolores crónicos, los malestares crónicos, muchas veces sin diagnóstico o incluso cuando tenemos el diagnóstico y los síntomas no se resuelven del todo. Entonces acá una cosa que quiero traer, que me parece que no puede faltar, es no descuidar nuestra salud mental a la par que cuidamos nuestra salud hormonal y nuestra alimentación y todo lo que dijimos. Entonces acá vengo a traer la importancia de acompañar todo el proceso con alguna práctica como yoga o respiración o meditación, porque también hay muchísima evidencia de que meditar con regularidad, hacer respiración yógica o práctica de yoga con regularidad, tienen efectos comprobados sobre los neurotransmisores, sobre la percepción del dolor y sobre el estado de ánimo. No me voy a extender sobre eso porque eso también es otro capítulo que si les interesa lo armamos, porque armamos a armar capítulos a medida. Pero te diría que si nos estás escuchando y estás atravesando una situación de endometriosis o si tenés esa amiga que está pasando por esto, no se olviden de esto, por favor. Un ratito por día, pueden ser 5 minutos por día antes de ir a dormir, 5 minutos en una pausita de trabajo, pero incorporar el cuidado de la mente como parte integral del cuidado de la endometriosis. Hermoso, hermoso. Hermoso, por eso en nuestro programa Ayuno para Todas tenemos clases de yoga que son una maravilla con nuestra amiga Fer semanales y por eso le damos tanta importancia en todo lo que hacemos, ¿no? También a las terapias sutiles, porque de eso se trata, de integrar mente y cuerpo. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Espero que este capítulo llegue ahí a quien lo esté necesitando, ya sea que tengas diagnóstico o que estés con síntomas que no te cierran, porque, ¿por qué no? Puede ser que escuchando esto digas, che, ok, puede ser que yo algo de todo esto tenga, vamos a investigarlo más o vamos a profundizar ahí el vínculo con la ginecóloga y que por supuesto si te interesa acompañarte de plantitas medicinales para acompañar tus hormonas, bueno, sumate al detox que es una fiesta ahí de compartires entre compañeras, entre amigas, entre brujas científicas. Así que, bueno, te vamos a estar ahí está abierta la inscripción ahora, así que nada, va a ser un placer ahí acompañarte
a tomar plantas y a conectar con lo lindo que es estar viva y cuidar nuestras hormonas empoderadas y unidas. Así que gracias por llegar hasta acá. Gracias, amiga, por todo lo que nos compartiste. Gracias.